¿Cuándo fue la última vez que tu mente estuvo verdaderamente tranquila? Detente un segundo y piensa en eso. ¿Recuerdas la última noche en la que te acostaste sin pensamientos persiguiéndote, sin preocupaciones dando vueltas una y otra vez? ¿Cuándo fue la última vez que no sentiste ese nudo en el pecho, esa sensación constante de que algo malo está por suceder? Quizás incluso ahora, mientras lees estas palabras, tu mente no está quieta. Está adelantándose al mañana, imaginando escenarios, cargando preocupaciones que todavía no existen y que, muy probablemente, jamás existirán. Vivimos en una época que ha olvidado cómo descansar. Nuestra mente nunca se apaga, analiza, anticipa, se preocupa sin parar. Abrimos los ojos por la mañana y lo primero que hacemos es mirar el teléfono, revisar noticias, absorber problemas que ni siquiera nos pertenecen. Al final del día, cuando deberíamos dormir, nuestra cabeza sigue despierta, repasando errores, temiendo el futuro, imaginando todo lo que podría salir mal. Y en medio de ese caos mental aparece una pregunta silenciosa pero constante. ¿Y si no puedo? ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? Hoy quiero decirte algo que tiene el poder de cambiar por completo tu manera de vivir. Aquieta tu mente y descansa, porque Dios sigue teniendo el control. No es una frase bonita ni un consuelo superficial. Es una verdad profunda que, cuando realmente la comprendes y la aceptas, transforma tu interior. No llegaste a este mensaje por casualidad. No es coincidencia que justo ahora, en este momento de tu vida, estés leyendo esto. Dios ve tu cansancio mental. Ve cómo llevas cargas que nunca fueron pensadas para ti. Ve cómo intentas controlar situaciones que están fuera de tus manos y cómo eso te está asfixiando. Y hoy quiere recordarte algo esencial. Él nunca ha perdido el control. Jamás. Y tú puedes soltar y descansar. En este mensaje vamos a entender por qué tu mente no logra encontrar reposo y de dónde nace esa ansiedad constante. Vamos a descubrir qué significa realmente confiar en que Dios gobierna todas las cosas y cómo esa verdad puede traer calma a tu interior. Veremos historias bíblicas de personas que aprendieron a descansar incluso en medio del caos. También recibirás herramientas prácticas para silenciar el ruido mental y vivir desde la paz que Dios ofrece. Al final, comprenderás que la verdadera paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando sabes quién es el que lo sostiene todo. Así que, si te sientes agotado mentalmente, si el sueño se te escapa, si la ansiedad te está robando la calma, si sientes que llevas demasiado peso encima, quédate hasta el final. Tal vez este sea el mensaje que tu alma necesitaba para, por fin, descansar. Esto no es solo motivación. Es una palabra que Dios tiene para ti hoy. Y cuando realmente la creas, nada volverá a ser igual. Antes de avanzar, necesitamos hablar con honestidad sobre algo que está consumiendo a esta generación, la ansiedad mental. Vivimos en la era de la información constante, de la conexión permanente, de la inmediatez. Todo está al alcance de un clic. Pero, paradójicamente, también vivimos en una época donde las mentes están más inquietas, más cansadas y más sobrecargadas que nunca. Los números no mienten. Los casos de ansiedad han crecido de manera alarmante. Millones de personas dependen de medicamentos para dormir, para concentrarse, para simplemente funcionar día a día. Y no se trata de juzgar eso, pero hay algo que necesitas comprender. Este nivel de ansiedad no es normal. No es la forma en que Dios diseñó que vivieras. Piénsalo un momento. ¿Qué hace tu mente durante el día? Desde que despiertas hasta que intentas dormir, tu cerebro no se detiene. Piensas en el trabajo, en las deudas, en conflictos familiares, en relaciones rotas, en un futuro incierto, en metas que no has alcanzado. Y lo peor no es pensarlo una vez, sino repetirlo sin parar, como una grabación que no sabe apagarse. Jesús ya sabía que viviríamos así. Por eso dijo algo tan poderoso en Mateo 6:34. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio mal. Jesús no negó la existencia de problemas. Lo que hizo fue enseñarnos a no cargar con problemas que aún no han llegado. Y aquí está una de las verdades más duras. La mayoría de nuestras preocupaciones nunca se hacen realidad. Estudios muestran que cerca del 85% de aquello que nos preocupa jamás ocurre. Eso significa que gran parte de tu energía, tu salud y tu paz se están gastando en escenarios imaginarios, en miedos que solo viven en tu mente. Tu mente fue creada para pensar, no para angustiarse. Pensar te ayuda a avanzar, a decidir mejor, a resolver. Preocuparte, en cambio,
te paraliza. Es dar vueltas sin salida, vivir atrapado en él, y sí, sin poder cambiar nada. Cuando tu mente no descansa, el precio es alto. Tu cuerpo lo resiente, aumenta el estrés, se debilita el sistema inmunológico, aparecen problemas digestivos, dolores, insomnio. Emocionalmente, te vuelves irritable, impaciente, exhausto. Y espiritualmente, la preocupación te aleja de Dios, porque en el fondo es una lucha por controlar lo que solo Él puede manejar. Pero escucha bien esto, Dios nunca planeó que vivieras de esta manera. Cuando te creó, no pensó en una vida dominada por la ansiedad. Eso no es vivir, es sobrevivir. Y Dios no te llamó a sobrevivir. Te llamó a vivir con plenitud, con paz, con descanso verdadero. El profeta Isaías lo expresó de una manera poderosa en Isaías 26, 3. Guardarás en perfecta paz a quien mantiene su mente firme en ti, porque confía en ti. Perfecta paz. No una paz incompleta, no una calma momentánea, paz total. Pero hay algo clave en ese versículo: la mente permanece enfocada en Dios. Eso nos revela algo esencial. La paz está directamente ligada a aquello a lo que le das tu atención. Entonces vale la pena preguntarnos con honestidad: ¿dónde está tu mente ahora mismo? ¿Está concentrada en los problemas o en el Dios que es más grande que cualquier problema? ¿Está atrapada en lo que no puedes controlar o descansando en aquel que lo gobierna todo? ¿Está viviendo angustiada por un mañana incierto o confiando en el Dios que ya está presente en ese mañana? Aquí está el secreto para calmar una mente inquieta. No se trata de negar la realidad, ni de hacer como si todo estuviera bien, ni de huir de los problemas. Se trata de redirigir el enfoque, de entrenar tu mente para que, cuando aparezca la preocupación, cuando la ansiedad intente tomar el control, cuando comience la cadena de pensamientos negativos, decidas conscientemente volver tu atención hacia Dios. Porque seamos sinceros, la mayoría de las cosas que te preocupan están fuera de tu control. No puedes manejar el futuro. No puedes decidir por los demás. No puedes controlar la economía, el clima ni las circunstancias externas. Pero si hay algo que está en tus manos, elegir en qué vas a pensar. Y cuando decides enfocar tu mente en Dios en lugar de en tus temores, sucede algo que va más allá de la lógica. La paz de Dios, esa que supera todo entendimiento, comienza a proteger tu corazón y tu mente. Así que, si hoy tu mente no encuentra descanso, si los pensamientos no se detienen, si la ansiedad parece dominarte, necesitas saber algo muy importante. No estás solo, no estás roto y no estás condenado a vivir así. Hay una salida, hay paz disponible, hay descanso para una mente cansada. Pero el primer paso es reconocer que algo no está bien. Admitir que no puedes seguir cargando todo. Y estar dispuesto a soltar el control y entregárselo a quien verdaderamente lo tiene: Dios. Ahora hablemos de algo que puede resultar incómodo, pero que es absolutamente necesario enfrentar. La razón principal por la que tu mente no descansa es esta: estás intentando controlar cosas que nunca estuvieron destinadas a estar bajo tu control. Puede sonar fuerte, pero entender esto puede liberarte de años de ansiedad. El ser humano tiene una necesidad profunda de controlar. Queremos asegurar el futuro, controlar a las personas, anticipar cada resultado, reducir cualquier riesgo. Y cuando algo se sale de ese control, cuando la vida no sigue el plan que imaginamos, entramos en crisis. La ansiedad se intensifica, la mente se acelera y hacemos lo que sea con tal de sentir que recuperamos el control. Pero aquí está una verdad difícil de aceptar. Nunca tuviste ese control. No lo perdiste, porque nunca fue tuyo. Era solo una ilusión. Una ilusión que ha acompañado a la humanidad desde siempre y que nos mantiene atrapados en la preocupación constante. Piénsalo por un momento. ¿Puedes decidir cuándo saldrá el sol mañana? No. ¿Puedes controlar el siguiente latido de tu corazón? Tampoco. ¿Puedes garantizar que estarás vivo mañana? No. Eso solo lo sabe Dios. Si no controlas ni lo más básico de tu existencia, ¿por qué crees que puedes controlar todo lo demás? Jesús lo explicó con una pregunta directa en Mateo 6 y 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? La respuesta es clara: nadie. La preocupación no cambia el plan de Dios. No añade tiempo a tu vida. De hecho, muchas veces lo reduce, por el desgaste físico y emocional que provoca. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que si dejan de controlar, si sueltan y confían en Dios, todo se vendrá abajo. Piensan que Dios necesita que ellos se preocupen, que lo ayuden,
que manipulen cada detalle para que las cosas funcionen. Pero eso no es fe, es desconfianza. Mira el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Dios los guiaba hacia la tierra prometida y cada día les proveía alimento del cielo. Sin embargo, les dio una instrucción clara: recojan solo lo necesario para hoy. No acumulen. No intenten asegurar el mañana. Confíen en que mañana volveré a proveer. ¿Y qué hicieron algunos? Trataron de controlar. Guardaron más de lo necesario, intentando garantizar su futuro. El resultado: el alimento se echó a perder. Se llenó de gusanos. Dios les estaba enseñando una lección profunda. Cuando intentas controlar lo que solo le corresponde a Dios, no solo no funciona, sino que termina dañándose. Eso mismo ocurre hoy. Muchos viven obsesionados con controlar sus finanzas en lugar de confiar en la provisión de Dios. Intentan manejar sus relaciones a la fuerza, manipulando situaciones, en lugar de permitir que Dios guíe sus pasos. Viven angustiados por el futuro, imaginando todo lo que podría salir mal, en lugar de descansar en que Dios ya está allí. Proverbios 7:21 lo resume de manera clara. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes planear, calcular y controlar cuanto quieras, pero al final será el propósito de Dios el que se cumpla. Y cuando realmente aceptas esa verdad, algo maravilloso sucede. Llega una libertad profunda. Una paz que no depende de que todo esté bajo control, sino de saber quién tiene el control. Cuando dejas de aferrarte al control, cuando aceptas que Dios gobierna y tú no, ocurre algo profundamente liberador. La presión comienza a desaparecer. La ansiedad pierde fuerza. La mente, por fin, encuentra descanso, porque ya no estás cargando un peso que jamás fue pensado para ti. Pero aquí está el desafío real. Soltar el control exige confianza. Y confiar implica conocer a quién le entregas tu vida. Nadie puede depositar su seguridad en alguien que no conoce. Por eso tu relación con Dios es tan importante. Mientras más lo conoces, mientras más recuerdas su fidelidad, mientras más experimentas su cuidado, más natural se vuelve soltar y permitirle dirigir tus pasos. Imagina a un niño pequeño en los brazos de su padre. El padre lo eleva en el aire y el niño ríe, sin temor alguno. No hay miedo, no hay tensión, no hay intento de controlar la situación. ¿Por qué? Porque confía plenamente en que su padre lo sostendrá. Esa confianza le permite disfrutar el momento con total libertad. Eso mismo es lo que Dios desea para ti. Quiere que confíes en Él de tal manera que puedas soltar la necesidad de tener todo bajo control. Quiere que comprendas que sus manos son infinitamente más seguras que las tuyas. Quiere que descanses sabiendo que Él jamás permitirá que caigas. El Salmo 55:22 lo expresa con claridad. Entrega al Señor tus cargas, y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo caiga. No dice que intentes cargarlo todo tú. Dice que lo entregues, que lo sueltes. Y cuando lo haces, Él promete sostenerte. No promete explicarte cada detalle ni hacer el camino fácil, pero sí asegura que no te dejará derrumbarte, porque Él mismo te está sosteniendo. Así que hoy la pregunta es inevitable. ¿Qué estás intentando controlar que necesitas soltar? ¿Qué situación tienes tan apretada entre tus manos que te está robando la paz? ¿Qué futuro estás tratando de asegurar por tu cuenta, en lugar de confiarlo a Dios? Porque mientras sigas aferrado a la ilusión del control, el verdadero descanso seguirá siendo inalcanzable. Hoy Dios te está invitando a soltar, a confiar y a descansar en la certeza de que Él siempre ha tenido el control. Ahora quiero llevarte a una de las escenas más impactantes de toda la Biblia, una que define perfectamente lo que significa tener paz en medio del caos. Jesús durmiendo en una barca durante una tormenta. Comprender esta historia puede transformar por completo la manera en que enfrentas las crisis. El relato está en Marcos capítulo 4. Jesús había pasado el día enseñando y estaba exhausto. Entonces les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Subieron a la barca y Jesús, sin demora, se fue a la parte trasera, se recostó sobre una almohada y se quedó profundamente dormido. Mientras tanto, se desató una tormenta violenta. No era una lluvia ligera ni olas pequeñas. La Escritura dice que el viento era fuerte y las olas golpeaban la barca hasta llenarla de agua. Los discípulos eran pescadores experimentados, conocían el mar. Y aún así, estaban aterrados, porque sabían que esa tormenta podía costarles la vida. Ahora presta atención a este detalle sorprendente. ¿Dónde estaba Jesús? Dormido, en completa calma. Mientras el caos reinaba afuera, Él descansaba.
Los discípulos entraron en pánico. Jesús permanecía en paz. Desesperados, lo despertaron y le gritaron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Esa pregunta revela mucho. ¿No te importa nuestra crisis? Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». Y de inmediato todo quedó en calma. El viento cesó. El mar se tranquilizó. Entonces Jesús les hizo una pregunta que sigue resonando hoy. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Analicemos esta escena con cuidado. Primero, Jesús nunca prometió una travesía sin tormentas. De hecho, fue Él quien los llevó al mar. A veces Dios permite que atravesemos momentos difíciles, no para destruirnos, sino para enseñarnos a confiar en Él a un nivel más profundo. Segundo, la presencia de Jesús no evitó la tormenta, pero sí aseguró el final. La barca no se hundió, porque no podía hundirse con Jesús dentro. Y lo mismo ocurre contigo. Si Dios está contigo, la tormenta puede ser intensa, pero no será tu final. Tercero, Jesús pudo dormir porque confiaba plenamente en el Padre. Sabía quién era, conocía su propósito y entendía que aún no era su tiempo. Por eso, aunque el caos lo rodeaba, su interior estaba en completa paz. Esa es la clase de paz que Él quiere darte. La diferencia entre Jesús y los discípulos no era la tormenta. Todos estaban en la misma barca. La diferencia era el enfoque. Los discípulos miraban las olas y pensaban: «Vamos a morir». Jesús veía más allá y sabía: el Padre tiene el control. Misma situación, respuestas opuestas. Y aquí está la pregunta clave: ¿por qué entraron en pánico si Jesús estaba con ellos? Porque fijaron su mirada en la tormenta y no en quien estaba en la barca. Escucharon el viento, pero ignoraron la voz que creó el viento. Miraron las olas, pero olvidaron al que camina sobre ellas. Eso mismo nos sucede hoy. Dios está presente en nuestra vida, pero nos enfocamos tanto en el problema que olvidamos quién está con nosotros. Nos concentramos en la tormenta y perdemos de vista a aquel que tiene autoridad sobre cualquier tormenta. Nota también esto: Jesús reprendió al viento antes de reprender a los discípulos. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios es más paciente con tu miedo de lo que tú crees. Él entiende que las tormentas dan miedo. No te condena por tener miedo, pero sí quiere que aprendas a tener fe en medio del miedo. Y cuando Jesús habló, cuando dijo: «Calla, enmudece», no solo estaba hablándole al viento físico. Estaba demostrando que tiene autoridad sobre todo caos, sobre toda crisis, sobre toda situación que te hace sentir fuera de control. La misma voz que calmó esa tormenta puede calmar la tormenta en tu mente hoy. Pero aquí está la parte que muchos se pierden. Jesús no calmó la tormenta hasta que los discípulos lo involucraron. Estuvieron luchando solos, tratando de controlar la situación con sus propias fuerzas, hasta que finalmente dijeron: «Maestro, ayúdanos». Y en el momento en que lo involucraron, en el momento en que reconocieron que necesitaban su intervención, Él actuó. ¿Cuánto tiempo has estado luchando solo con tu ansiedad, con tus preocupaciones, con tus miedos, sin invitar a Jesús a hablarle a esa tormenta? Él está en el barco contigo. Está presente en tu vida, pero está esperando que lo involucres, que confíes en Él, que le pidas que calme lo que tú no puedes calmar. Y aquí está la promesa más hermosa de esta historia. Cuando Jesús calma la tormenta, no la calma temporalmente. No dice: «Tranquilízate un poco». Dice: «Calla, enmudece», y se hace gran calma. Completa calma. Ese es el tipo de paz que Dios quiere darte. No una paz parcial que desaparece cuando viene el siguiente problema. Una paz completa que permanece sin importar qué tormenta enfrentes. Entonces, si hoy tu vida se siente como esa barca, si sientes que las olas te van a hundir, si el viento de las circunstancias te tiene aterrorizado, necesito que recuerdes algo: Jesús está en tu barca. Y si Él está contigo, no te vas a hundir. Puede que la tormenta sea real. Puede que las olas sean altas. Pero el que tiene autoridad sobre toda tormenta está contigo. Y en el momento perfecto, Él se va a levantar y va a decir a tu situación: «Calla, enmudece». Y vendrá la paz. Ahora vamos a hablar de algo incómodo, pero absolutamente necesario. La razón número 1 por la que tu mente no descansa es porque estás tratando de controlar cosas que nunca fueron tuyas para controlar. Suena duro, lo sé. Pero quédate conmigo, porque entender esto puede liberarte de años de ansiedad innecesaria. Los seres humanos tenemos una obsesión con el control. Queremos controlar nuestro futuro. Queremos controlar a las personas a nuestro alrededor.
Queremos controlar cada variable, cada resultado, cada posibilidad. Y cuando algo sale de nuestro control, cuando algo no funciona como lo planeamos, entramos en pánico. La ansiedad se dispara, la mente se acelera, y empezamos a hacer cualquier cosa, desesperados por recuperar ese control que creemos haber perdido. Pero aquí está la verdad brutal: nunca tuviste el control para empezar. Eso que crees que perdiste nunca fue tuyo. Es una ilusión que la humanidad ha creído desde el principio de los tiempos. Y es esa ilusión la que nos mantiene en constante estado de ansiedad. Piénsalo así: ¿puedes controlar cuándo sale el sol mañana? No. ¿Puedes controlar tu próximo latido de corazón? No. Sucede automáticamente. ¿Puedes controlar si mañana estarás vivo? No. Solo Dios sabe eso. Entonces, si no puedes controlar ni siquiera las funciones básicas de tu existencia, ¿por qué crees que puedes controlar todo lo demás? Jesús hizo una pregunta poderosa en Mateo 6 y 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La respuesta es obvia: nadie. Toda tu preocupación, toda tu ansiedad, toda tu obsesión con controlar, no puede cambiar lo que Dios ya tiene determinado. No puede añadir ni un segundo a tu vida. De hecho, probablemente está quitando años de tu vida por el estrés que causa. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que, si dejan de tratar de controlar todo, si sueltan y confían en Dios, entonces nada va a funcionar. Piensan que Dios necesita su ayuda, que tienen que hacer que las cosas pasen, que si no se preocupan y planean y manipulan cada detalle, todo se va a desmoronar. Pero eso es exactamente lo opuesto a la fe. Mira la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios los estaba guiando hacia la tierra prometida. Cada día les enviaba maná del cielo, comida sobrenatural para sustentarlos. Pero Dios les dio una instrucción clara: solo recojan lo que necesitan para hoy. No traten de almacenar para mañana. No traten de controlar el futuro. Confíen en que mañana yo proveeré de nuevo. ¿Y qué hicieron algunos? Exacto. Trataron de controlar. Recogieron más de lo que necesitaban, tratando de asegurar su futuro. ¿Y qué pasó? El maná extra se llenó de gusanos y se pudrió. Éxodo 16. Dios estaba enseñándoles una lección fundamental. Cuando tratas de controlar lo que solo Dios debe controlar, no solo no funciona, sino que lo arruinas. Y esto es exactamente lo que muchos están haciendo hoy. Están tratando de controlar sus finanzas al punto de la obsesión, en lugar de confiar en que Dios proveerá. Están tratando de controlar sus relaciones, manipulando y forzando cosas, en lugar de dejar que Dios ordene sus pasos. Están tratando de controlar su futuro, viviendo en constante ansiedad por lo que podría pasar, en lugar de descansar en que Dios ya está en su futuro. Proverbios 7 y 21 lo dice claramente: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras. Puedes tratar de controlar cada detalle. Pero al final, lo que Dios ha determinado es lo que va a suceder. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo aceptas, hay una libertad increíble que viene. Porque mira, cuando sueltas la necesidad de controlar, cuando aceptas que Dios tiene el control y tú no, algo poderoso sucede. La presión se va. La ansiedad disminuye. Tu mente finalmente puede descansar, porque ya no estás cargando un peso que nunca fue diseñado para tus hombros. Ahora quiero llevarte a una de las escenas más impactantes de las Escrituras, una imagen clara de lo que significa tener paz en medio del caos. Jesús durmiendo en una barca durante una tormenta. El relato está en Marcos capítulo 4. Después de un día largo enseñando, Jesús estaba exhausto. Entonces dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Subieron a la barca y Jesús fue a la parte trasera, se recostó sobre una almohada y se quedó profundamente dormido. Mientras tanto, se desató una tormenta violenta. No era una lluvia común, era una tempestad fuerte. El viento azotaba con fuerza y las olas golpeaban la barca hasta llenarla de agua. Los discípulos no eran principiantes, eran pescadores acostumbrados al mar. Y aún así, estaban aterrados, porque sabían que esa tormenta podía acabar con ellos. Y aquí aparece un contraste impresionante. ¿Qué hacía Jesús? Dormía, tranquilo, en paz. Mientras todo alrededor era caos, él descansaba. Los discípulos estaban dominados por el miedo. Jesús estaba completamente sereno. Desesperados, lo despertaron gritando: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?
Una pregunta que revela el corazón humano en medio de la crisis. ¿No ves lo que está pasando? Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y en ese mismo instante, todo se aquietó. El viento cesó. El mar quedó en calma. Luego Jesús les hizo una pregunta que sigue siendo actual hoy. ¿Por qué tienen tanto miedo? Aún no tienen fe. Marcos 4:40. Esta historia nos deja lecciones profundas. Primero, Jesús nunca prometió un camino sin tormentas. De hecho, fue Él quien los llevó al mar. A veces Dios permite momentos difíciles no para destruirte, sino para enseñarte a confiar más profundamente en Él. Segundo, la tormenta ocurrió, pero el desenlace estaba asegurado. La barca no se hundió porque Jesús estaba en ella. Y lo mismo sucede contigo. Si Dios está contigo, la tormenta puede sacudirte, pero no puede destruirte. Tercero, Jesús pudo dormir porque confiaba plenamente en el Padre. Sabía quién era, conocía su propósito y tenía claridad sobre su tiempo. Por eso, aunque el caos lo rodeaba, su interior permanecía en paz. Esa misma paz es la que Él desea para ti. La diferencia entre Jesús y los discípulos no era la tormenta. Todos estaban en la misma barca. La diferencia era el enfoque. Los discípulos veían las olas y pensaban: vamos a morir. Jesús veía al Padre y sabía: todo está bajo control. Misma situación, respuestas completamente distintas. Y aquí está la pregunta final: ¿por qué entraron en pánico si Jesús estaba con ellos? Porque pusieron su atención en la tormenta y no en quien estaba en la barca. Miraron las olas, pero olvidaron al que camina sobre ellas. Escucharon el viento, pero no recordaron a quien le dio voz al viento. Y eso mismo hacemos nosotros. Dios está presente en nuestra vida, pero nos enfocamos tanto en el problema que olvidamos quién está con nosotros. Nos concentramos tanto en la tormenta que perdemos de vista a aquel que tiene autoridad sobre cualquier tormenta.